Señor Llorente, necesitamos un bello florero para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¿Qué le parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, muy buenos días. A ustedes y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube, y en Twitter somos @SenadoGovco, siempre con el numeral Voces del Senado. Les decimos muy buenos días. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Arturo Chalchalhut. Primer vicepresidente Jaime Durán Barrera. Segunda vicepresidencia Griselda Lobo Silva. El secretario general Gregorio El Hash Pacheco. Y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. Estos temas fueron noticia esta semana. Prohibido el uso de cualquier forma de castigo de manera violenta contra los menores y regreso a sesiones presenciales, temas tratados en Comisión Primera. Análisis de la situación de la pobreza que se vive en el país causa preocupación en los senadores de la Comisión Tercera. ¿Por qué? En minutos les contamos. El 2021 será un año de escasez económica, afirmó el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla en sesión no presencial de la Comisión Séptima del Senado. Proteger la salud, apoyar el emprendimiento y crear espacios para la recreación y esparcimiento para los colombianos, temas de prioridad en la Comisión Séptima del Senado. Senadores de la Comisión Tercera piden adelantar primas de fin de año, aclarar la reciente compraventa de oro por parte del Banco de la República y apoyo a microempresarios desde el FOSIGA. La Comisión Séptima apoya a los artesanos, los estudiantes y las personas en condición de discapacidad. Aprobados en primer debate 3 proyectos que los benefician. Seguiremos denunciando, no nos vamos a callar. ¿Quién lo dijo? En minutos se lo contamos. Bienvenidos a Voces del Senado. Iniciamos Voces del Senado contándoles que la Comisión Primera llevó a cabo de manera no presencial la discusión y aprobación en primer debate del proyecto de ley que prohíbe el uso de castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, los senadores se pronunciaron sobre el retorno a las sesiones presenciales en el recinto. La senadora ponente Paloma Valencia se refirió respecto al proyecto que establece medidas en los procesos formativos para los niños, niñas y adolescentes. Lo que hicimos fue coger el derecho de los padres de educar a sus hijos en sus valores y creencias religiosas, con la excepción del castigo físico. Definimos de mucha mejor manera el castigo físico. Dejamos claro que el castigo físico no da lugar a la pérdida de la patria potestad. Se distingue el castigo físico del maltrato. Asimismo, la senadora conservadora Esperanza Andrade manifestó que esta iniciativa les brinda a los padres mayores herramientas pedagógicas de educación. Los padres de familia, los cuidadores, los que tienen la patria potestad de los menores, tengan conocimiento, temor a la ley y, por supuesto, eduquen a sus hijos en un parámetro de no violencia contra ellos, pero sí de educación. Por eso el proyecto lo que pretende, honorables congresistas, es que haya una sanción más que punitiva, pedagógica, para que los padres aprendan a educar a los niños en un buen sentido, en un ambiente sano. De igual forma, fue aprobada la proposición del senador del Polo Democrático, Alexander López, para incluir en el presupuesto general de la Nación un incremento a los recursos para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ante los cerca de 140.000 niños desprotegidos en estos momentos. Digamos, nosotros los recursos que requerimos son apoyo al desarrollo integral de la primera infancia a nivel nacional, especialmente en zonas rurales donde tenemos los mayores inconvenientes, e incluso para cumplir con parte de los recursos para los acuerdos de paz, y la protección de los niños y niñas adolescentes en el marco del restablecimiento de sus derechos a nivel nacional. Están pues definidos los rubros todos como tal. Insisto, todo está en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Lo cierto es que la información que nos da Hacienda, presidente, y le digo a los demás senadores y senadoras, es que a todos los
ministerios le recortaron. O sea, y pues por el tema pandemia, pero es que en el tema niñez nosotros no podemos dar margen ni podemos dar ningún tipo de larga. Y las cifras que nosotros las tenemos hasta marzo. O sea, no creo que alguna entidad haya medido el impacto de crecimiento de nutrición, de afectación en violaciones a los derechos de los niños y las niñas, que eso va a ser una caja de Pandora cuando se abra muy fuerte. Por otro lado, el presidente de la Comisión Primera, el liberal Miguel Ángel Pinto, se refirió al regreso de las sesiones presenciales al recinto de la comisión y señaló la participación exclusiva de los senadores, tal como lo establecen las medidas de bioseguridad. Yo también fui muy claro desde el comienzo en decirles, esto no es una decisión que tiene que tomar la mesa directiva de la Comisión Primera del Senado. Nosotros nos regimos también por unas actuaciones administrativas y unas disposiciones del Senado de la República, del presidente del Senado, y es la que nos ha llevado a este tema, y para tomar esas decisiones tenemos que consultar con la ARL. Teníamos disposiciones de la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Bogotá, del Ministerio de Salud, que no nos permitían hacer el ingreso a nuestros recintos hasta que no se pudieran tomar todas las decisiones. Esto tiene que ver con muchas cosas más complejas. Voces del Senado. En sesión no presencial de la Comisión Tercera se realizó el debate de control político, en donde se discutió la condición de pobreza que se vive en las diferentes regiones del país. Al debate asistieron el jefe de la cartera del Ministerio de Educación y el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, entre otros, quienes resaltaron los lugares que se encuentran con mayor afectación. Más información con Gloria Moncayo. En su exposición, el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, Juan Daniel Oviedo, dejó claro que los departamentos con mayor incidencia de pobreza multidimensional son Chocó y La Guajira, sin dejar de lado las problemáticas de algunas capitales del país. La pobreza está supremamente relacionada con el fenómeno de informalidad en el país, y creemos que una labor del DANE es la realización del Censo Económico 2021, en donde vamos a poder visibilizar todas esas actividades económicas, tanto formales e informales, que pueden ser habilitantes para la reducción de la pobreza. Cuando queremos ver la cantidad de personas que están en situación de pobreza multidimensional, pueden ver cómo en Antioquia, Bogotá y Valle del Cauca, zonas que determinan prácticamente el 50% del PIB del país, Bogotá es la cuarta parte de la economía colombiana, también albergan aproximadamente 3.5 millones de personas en situación de pobreza monetaria. Con respecto a este debate, el senador citante del Partido Colombia Justa Libres, Edgar Enrique Palacio, manifestó que no solo es para discutir cifras, sino para mirar la realidad que está detrás de ellas. Cuando uno compara la cifra con la realidad rebasa a la cifra. Hoy tenemos una masificación de la pobreza como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, que nos ha afectado según nuestra condición social. Los gobiernos en el mundo no entendieron que esta no es cualquier crisis, y sus errores comienzan a verse en la pobreza y la desigualdad creciente. FEDesarrollo dice que la pobreza aumentará un 38% este año. Igualmente, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, afirmó que el sistema educativo busca dignificar los ambientes de aprendizaje si se quiere hablar de reducción de pobreza. Todos los estudios internacionales recomiendan, incluso en el marco de esta pandemia, el trabajo articulado entre las instancias de prosperidad social y educación. Con ellos trabajamos de la mano para el tema de reducción de deserción, de búsqueda activa, de generar un estado de bienestar a esas familias que garanticen que los niños permanezcan, aportarle a la educación superior con el programa también Jóvenes en Acción, que se suma al programa Generación E. Recursos para los maestros, cuáles son las variables directamente relacionadas con el índice multidimensional de pobreza, bajo logro educativo. La segunda es analfabetismo, inasistencia, rezago escolar, barreras de acceso, reducción de trabajo infantil. Nosotros nos propusimos una meta muy importante en el plan de desarrollo de reducción de deserción, reducirla al 2.7, la importancia de lograr que 7.000 estudiantes no abandonen. Estamos diseñando un observatorio de trayectoria educativa completa. Ya tenemos que tener información y variables que relacionen los sistemas del ministerio, desde los sistemas de primera infancia hasta los sistemas de educación superior. Por su parte, la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, manifestó que en Colombia se ha reducido en la mitad la pobreza de las necesidades básicas insatisfechas, logrando un avance en la cobertura de calidad educativa básica
básica y superior aproximada de un 55%. El problema es de pobreza monetaria, que no hay mejor herramienta para mejorar, para salir de la pobreza monetaria que el crecimiento de la economía y la generación de empleo. Vemos que los departamentos más pobres, el mayor peso en su economía lo tiene la administración pública y el sector educación y salud. Eso es un indicador de pobreza. Departamentos con menor pobreza son aquellos que tienen una estructura productiva desde el sector privado y de generación de empleo formal y estable. Y ese es mi mensaje hoy. Nosotros no podemos seguir que la superación de la pobreza era basándola sola y exclusivamente a través de o transferencias y subsidios que son importantes y hay que seguirlo teniendo, o de la actividad pública y vivir del Estado. Voces del Senado. El ministro de Hacienda sustentó en sesión no presencial de la Comisión Séptima el rublo presupuestal para el año 2021 que corresponde a los organismos de competencia de esta célula legislativa y el cual fue aprobado en primer debate de las comisiones económicas conjuntas. Más detalles en la voz de Gloria Moncayo. Al inicio de la sesión no presencial, el presidente de la Comisión Séptima, senador del partido de la U, Ritter López, pidió al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, darle la mano a esta célula legislativa para poder afrontar de la mejor manera los retos económicos del 2021, ya que las entidades y ministerios adscritos a esta comisión son de vital importancia para el país. Un déficit de más de 9 billones de pesos, donde ministerios como Salud, pues son los que tienen, digamos, la peor parte, con un déficit de 8 billones de pesos, que siendo conscientes de las consecuencias financieras que trajo la pandemia en la distribución de los recursos, aquí reposa en esta comisión, digamos, el peso total de la política social del país, el bienestar social de la comunidad, han sido golpeadas muy duro con un recorte presupuestal que tiraría al piso pues las metas y golpearía aún más la maltrecha economía de los colombianos. Por su parte, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, le recomendó al ministro de Hacienda elevar el presupuesto para las entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y el Departamento de Prosperidad Social, DPS, que en estos momentos tan difíciles requieren total atención para generar y fortalecer sus programas. Quiero hablar particularmente sobre dos entidades que tienen un reto enorme en este momento en el país. Primera de ellas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las dificultades que tiene para afrontar el próximo año si no se aumenta el presupuesto de esa entidad, como es el programa de primera infancia, de atención de niños y niñas, y en sostener unos programas de los jóvenes en Colombia, una población que requiere absoluta y total atención. Y lo propio con el Departamento de Prosperidad Social, que tiene ese reto enorme en esta crisis sanitaria de salud de luchar contra la pobreza. En su sustentación, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dejó en claro que desde esta cartera se está haciendo el mayor esfuerzo para proteger los programas de reactivación más importantes y presentó en su programa de inversión para el 2021 la siguiente designación: para planeación 600.000 millones, agricultura 512, inclusión social 483,6 mil millones de pesos, educación 208,7 mil millones de pesos y en tecnologías de la información y las comunicaciones TIC 100.000 millones de pesos, entre otros organismos que recibirán inversión para el 2021. Entre la primera vez que estuvimos en esta discusión en la Comisión Séptima y hoy hay una diferencia de 360.000 millones en gastos de funcionamiento, una diferencia de 3,3 billones en las amortizaciones y de deuda interna y externa que se van a suplir con emisiones nuevas de deuda que redefinan la trayectoria de las amortizaciones que estamos obligados a hacer y un incremento de la inversión por 3,7 billones de pesos. Eso quiere decir que nuestro mayor esfuerzo presupuestal va a ser la inversión, que va a tener un incremento del 31% con respecto al año en curso, que esperamos que la inversión totalice 43 billones, vamos a pasar a 56 con un incremento importante y que enfatiza el gran esfuerzo que tenemos que hacer, sino para proteger los programas de inversión más importantes y que son de todo el interés de esta Comisión CEP. Finalmente, la senadora conservadora Nadia Fleveskov manifestó su preocupación por la baja inversión para el Instituto Nacional de Cancerología. Y en el proyecto de ley radicado se le asignan 1.874 millones de pesos
para inversión. Yo creo que esto es vergonzoso, es doloroso. El cáncer es una enfermedad que no discrimina. Cada año en Colombia tenemos 63.000 casos nuevos de cáncer en nuestro país y esta enfermedad no solamente afecta a los adultos, sino que también afecta a jóvenes y niños. Voces del Senado. En otra sesión de la Comisión Séptima se aprobaron varias iniciativas que favorecen y mejoran la calidad de vida de los colombianos. ¿De qué se tratan? Gloria Moncayo, volvemos contigo. El primer proyecto establece etiquetado diferenciado para los medicamentos. El ponente, senador Fabián Castillo del partido Cambio Radical, así se expresó al ser aprobado. Vemos cómo en Estados Unidos estos errores han causado la muerte de una persona por día y dañan a 1.3 millones de personas al año. Según la Organización Mundial de la Salud, en países menos desarrollados se estima que el impacto es 2 veces mayor. El costo mundial de los errores en la medicación se estima en 42 billones de dólares al año. Igualmente, frente a la aprobación en primer debate del proyecto de ley 013-2020 Senado, que establece medidas para la reactivación de la economía familiar y retiro parcial de las cesantías, la senadora conservadora y ponente del mismo, Nadia Bleb, aseveró. Todos vimos las dificultades por las que pasaron miles de colombianos, miles de pequeños emprendedores, de microempresarios, cuando acudieron a raíz de la pandemia al sector bancario y no encontraron por parte de ellos esa solidaridad. Por eso este proyecto lo que plantea es un mecanismo de financiación de proyectos de emprendimiento personal o familiar a través de el retiro parcial de sus cesantías. Asimismo, fue aprobado en primer debate el proyecto que crea parques infantiles de integración en el territorio nacional. La senadora del partido Mira, Aide Lizarazo, indicó al respecto. Pensando siempre en el bienestar de todos, que tiene que ver con dignificar cada día más y más la vida de aquellas personas que por una u otra situación padecen de alguna discapacidad y llevar este beneficio precisamente a todas las regiones del país para que se construyan en lo sucesivo parques con accesibilidad y mejorar los ya existentes. Voces del Senado. Peticiones al gobierno nacional como adelantar primas con el fin de reactivar la economía, aclarar la compraventa de oro en las reservas estatales y darle apoyo crediticio a los microempresarios se escucharon en debate de control político en la Comisión Tercera, donde fueron citados el gerente del Banco de la República y el ministro de Hacienda, Rodrigo Meléndez, con el informe. El senador conservador Efraín Cepeda Saravia lanzó una propuesta al gobierno para que intervenga y se logre que las primas de diciembre puedan ser pagadas en octubre o noviembre. Que los sectores de la economía que tengan buen desempeño puedan en el mes de octubre anticipar, si no toda la prima ya causada. El viceministro de Hacienda, Juan Zárate, acogió con reservas la iniciativa. En términos fiscales, pues no habría un problema muy grande. Sí creo que hay que tener mucho cuidado con el comportamiento del mercado laboral. Es muy difícil discernir qué empresas están favorecidas y quién no. Y pues tendría mucho miedo de este mercado que se está recuperando, que fue tan positivo el último mes en medio de una situación muy crítica, en donde todavía estamos a mitad de camino, irá a afectar. En la misma sesión, la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, pidió claridad sobre la compra y venta de oro que hizo el Banco de la República en mayo y junio. Y algunos han criticado que cuando se dio la venta, se dio más o menos entre $1.700 y $1.800 y al poco tiempo el oro se disparó alrededor de unos $2.000 la onza. Entonces, sí me gustaría mucho que usted nos hiciera claridad a esta comisión de cuál fue la argumentación, por qué fue ese momento. El gerente del emisor, Juan José Echavarría, entregó detalles de estas transacciones. El oro representa un porcentaje mínimo de nuestra reserva. Lo segundo, que también se mencionó, ¿qué negocios estará haciendo el banco? Nosotros tenemos unas reglas de juego enormemente claras y transparentes de cómo se maneja el oro en los mercados internacionales. De manera, senadora, que muy bueno que me haya dado la oportunidad de responder porque realmente hubo una discusión que no tenía sentido. A su turno, el liberal Rodrigo Villalba solicitó al gobierno apoyo financiero para los microempresarios del país con una línea de crédito del FOSIGA. ¿Por qué no este mismo esquema lo trasladan para los microempresarios, para las pymes, para los empresarios todos? Si el codeudor es el Fondo de Garantías. Y cuando es el Fondo de Garantías, por supuesto, que el riesgo no todo lo asume el presupuesto de la nación. Entonces darían un apoyo a capital, subsidio a la tasa de interés y el Fondo de Garantías operando para la reactivación económica de este país. El viceministro de Hacienda, Juan Zárate, aseguró que el 90% de los recursos del Fondo de Garantías está
están destinados para ese sector de la economía. Hemos tenido una actividad inusual en líneas compensadas, en Bancoldes, que van exactamente para ese sector. Y esas microempresas y pequeñas empresas son el público del Fondo Nacional de Garantías. Entre el 85 y 90% de las líneas del Fondo Nacional de Garantías van a pequeñas y medianas empresas, como usted lo pedía. En el debate también se presentaron las metas de crecimiento económico del gobierno para 2021, el balance positivo de ganancias del Banco de la República en 2020 y las expectativas de pérdidas o utilidades mínimas del emisor para el año entrante. Voces del Senado. A segundo debate en plenaria pasan los proyectos de ley número 308 de 2020 Senado, que reconoce el Guarniel o Carriel antioqueño como patrimonio cultural de la nación y se exalta a Jericó como municipio que conserva esta tradición. Asimismo, fue avalado el 132 de 2020 Senado, que garantiza la apropiación digital para las personas con discapacidad a través de una política pública nacional y, finalmente, el proyecto que reglamenta el uso de herramientas tecnológicas en los establecimientos educativos. Más detalles de estas iniciativas nos las cuenta Gloria Moncayo. Reconocer y preservar el oficio de la carrilería de Jericó y Envigado como una de las muestras relevantes del patrimonio cultural e inmaterial de la nación para evitar su desaparición e impulsar el desarrollo de estos municipios de Antioquia es el objeto de esta iniciativa. Así lo afirmó la senadora y ponente del partido de gobierno, Rubielena Chaui. Resaltar este oficio con el apoyo del gobierno nacional a través del Ministerio de Cultura mediante la disposición, óyase bien, de escuelas, taller y con medidas tendientes a resaltar su importancia en todo el país. La misión también de una moneda conmemorativa, la construcción de monumentos y la institución de un Día Nacional del Carriel. La congresista Ruby Chaui también explicó el proyecto que garantiza el pleno derecho de la apropiación digital en personas en condición de discapacidad para una mejor interpretación social y productiva frente a los retos de esta sociedad globalizada. Nosotros tenemos en el registro único de localización y caracterización 1.486.000 personas a corte de julio de 2019, seguramente ya esto aumentó, y de esas el 10% que pertenecen a un grupo étnico. De ellas, el 71% son afrocolombianos, el 26% son indígenas. Entonces, la mayoría está en los estratos bajos, es pobre, vulnerable. En la actualidad, el Ministerio de las TIC tiene 3 proyectos dirigidos a la población con discapacidad. Uno de ellos se llama Centro de Relevo, otro el Cine para Todos, y sin embargo, esto no ha sido suficiente. A su turno, la senadora y vicepresidenta del Senado, Griselda Lobo, del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, resaltó que este proyecto es importante ya que por falta de intérpretes son los familiares de estas personas las que se convierten en sus comunicadores y acompañantes en sus actividades diarias. A nivel latinoamericano, por ejemplo, y Colombia, no hay un informe riguroso sobre la caracterización de los intérpretes, por ejemplo, a nivel nacional, y cálculos realizados por la Federación Nacional de Sordos en Colombia, ejemplo FENASCOL, estiman que por cada 250 personas sordas hay solo un intérprete. Adicional a la limitada capacidad de comunicación que se genera, la población sorda se enfrenta a la compleja lengua de señas que varía conforme la región, dificultando su interacción con su entorno. Por su parte, el senador liberal Horacio Serpa expuso el proyecto que reglamenta el uso de herramientas tecnológicas en los establecimientos educativos. Lo que se busca es marcar una guía, una pauta para garantizar que todos estos entornos escolares sean seguros en cuanto a su aprendizaje y en cuanto a lo que tiene que ver con la TIC. Pues el gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Educación y en cabeza del Ministerio de la TIC, tendrán un plazo de 2 años para que se pida una reglamentación involucrando a todos los sectores referidos en esta iniciativa. Estado, colegios, padres de familia, instituciones educativas deberán establecer en el marco de los acuerdos de convivencia escolar mecanismos para dar un uso adecuado a los dispositivos móviles en diversos entornos escolares. Voces del Senado. Para finalizar, les contamos que en sesión no presencial de la Comisión de la Equidad de la Mujer se realizó una audiencia pública sobre el acoso sexual en las universidades, relaciones laborales o profesionales en Colombia. Las senadoras Angélica Lozano de la Alianza Verde, Aida Bella del partido Lista Decentes y Maritza Martínez del partido de la U, entre otras citantes, escucharon las voces de varios representantes de colectivos académicos de la sociedad civil, víctimas y representantes del gobierno. Gloria Moncayo con más información. Detrás de cada cifra hay una mujer que por denunciar
denuncian termina siendo cuestionada e investigada, pero no vamos a callar, aseguró Viviana Borges, abogada feminista de la Universidad de los Andes y representante del canal creado para discutir temas de género, Las Igualadas. El silencio, ¿cómo se acabó? Hay muchas mujeres que denuncian de manera anónima para protegerse de sí mismas porque tienen miedo a ser cuestionadas y porque tienen miedo a no conseguir trabajo. El silencio siempre beneficia al acosador. La justicia también está beneficiando al acosador porque no da resultados si es lenta. A diferencia, las redes sociales permiten que ese silencio se rompa, permiten visibilizar el problema y son más rápidas que cualquier órgano judicial o disciplinario. Parece que las redes sociales son más justas. De igual manera, la representante del colectivo de mujeres Trenzadas manifestó que para acabar con una sociedad entera, la herramienta más fácil y directa es flagelar a las mujeres. Nunca han sido atendidas, nunca han sido respetadas y es difícil y es muy lento el proceder para hacer la correspondiente atención y el correspondiente acompañamiento y luego la consecución de una protección que realmente garantice las condiciones de bienestar y de vida de las mujeres, por ende de sus familias. Daniela Bermúdez, estudiante de matemáticas de la Universidad Distrital, víctima de acoso, aseveró que la falta de justicia, de formación y de sensibilización de las instituciones en tema de violencia basada en género mantiene a los victimarios libres y las víctimas se ven violentadas. Empezamos una denuncia pública en contra de un profesor por acoso sexual. Hoy, casi un año más tarde, todas las instituciones nos han dado la espalda. La Universidad Distrital nos dio la espalda, dilató el proceso mucho tiempo, expuso nuestros nombres, la personería conoció el caso y no hizo nada. Pero 2 mujeres denunciaron en fiscalía, descartaron una, nunca hicieron nada y el otro caso sigue pendiente. Cuando uno piensa que lo peor ha pasado, es mentira. Teníamos la oportunidad de que al fin alguien nos escuchara. El abogado hizo y deshizo lo que quiso con nosotras y nosotros. Ya no sabemos qué hacer, nosotros no tenemos plata para abogados. En su exposición, la consejera presidencial para la equidad de la mujer, Kate Gallo, explicó que desde el gobierno nacional se estructuró la política Mujeres Libres de Violencia. Tiene 2 grandes ejes. La primera es una estrategia territorial donde estamos focalizando la acción y la articulación con las secretarías de mujer y con las entidades departamentales en aquellos departamentos con mayores indicadores de violencias, y la segunda es una estrategia sectorial donde más agresión experimentan las mujeres. En su intervención, la senadora conservadora y presidenta de la Comisión Legal de la Equidad de la Mujer, Nora García, sostuvo que desde esta colectividad se está luchando para buscar justicia para todas las mujeres y erradicar toda forma de violencia. El acoso es sin duda un flagelo que viven día a día muchas mujeres y hombres en sus espacios laborales, muchas en silencio, muchas con el miedo de poner en riesgo su estabilidad laboral, y esto sí que lo vemos todos los días. El acoso tiene enormes costos humanos, sociales y económicos. Finalizando la audiencia, la senadora Angélica Lozano de Alianza Verde agradeció a cada uno de los participantes por su intervención porque ayudó a puntualizar las áreas que hay que intervenir. Que hay una realidad y es que por fortuna estamos rompiendo el silencio, pero no basta. Necesitamos un andamiaje para abordar efectivamente, previniendo el acoso y luego sancionándolo, sin revictimización y sin que se vuelva al contrario un problema para la mujer que denuncia, u hombres también cuando se da. Creo que la riqueza, la diversidad de esta audiencia nos ayuda a puntualizar las áreas donde tenemos que intervenir y con la lógica de construcción colectiva. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @SenadoGodCo y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado@senado.gov.co. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico Gloria Moncayo, Rodrigo Meléndez y quien les habla, Alexander Ariza. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7:30 de la mañana. Somos Voces del Senado. Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia.